Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta clase vamos a hacer un pequeño repaso de regresión lineal y vamos a hacer ejercicios en SPSS. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a revisar algunas generalidades de regresión y vamos a hacer algunos ejercicios en SPSS. Lo más importante a recordar cuando hablamos de regresión es que nos permite hacer una predicción. La regresión lineal simple nos va a permitir predecir desenlaces que son cuantitativos a partir de variables independientes que pueden estar en diferentes escalas de medición, pueden ser cualitativas, cuantitativas, pueden ser ordinales. Y la característica de estas variables independientes es que van a ser más fáciles de medir que el desenlace. Y las variables que se elijan como variables independientes tienen que estar linealmente relacionadas con el desenlace. Deberían tener una correlación mayor a 0.20. Ahora, vamos a recordar un poco la fórmula. La fórmula es Y es igual a alfa más beta por X. ¿De dónde viene el valor de alfa, beta 0 o intersección? Veamos el ejemplo de la derecha. Equivale a Y es igual a 1 más 2 por X. Alfa es este valor de 1, que lo que significa es el valor que toma Y cuando X vale 0. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y después tenemos el valor de beta, que es en qué se traduce el valor de beta. Va a ser el valor de la pendiente. O lo que es lo mismo, el valor que va a tomar Y por cada cambio en X. En este ejemplo, por cada cambio en X, Y se va a modificar en 2 unidades. Y vamos a tener en la parte inferior la ecuación de una regresión lineal múltiple. Si ven ustedes, es la misma base de la ecuación lineal de una regresión lineal simple, solo que se van sumando las diferentes variables independientes. Ahorita en el ejemplo, esto va a quedar más claro. Ahora, manos a la obra. Vamos a llevar a cabo un ejemplo en SPSS para evaluar cuáles son los predictores de glucosa. Nuestra variable de desenlace es glucosa y como variables independientes vamos a tener edad, vamos a tener la realización o no de actividad física, índice de masa corporal, circunferencia abdominal. Bueno, esta es nuestra base. Lo que vamos a querer predecir es glucosa. Glucosa es una variable cuantitativa que tiene distribución normal. Y tenemos como variables independientes la variable edad, la variable índice de masa corporal, circunferencia abdominal, antecedente heredofamiliar de diabetes, hipertensión, consumo de frutas y verduras, actividad física, dislipidemia, tabaquismo, sexo y escolaridad. ¿Por dónde vamos a iniciar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es una correlación. Vamos a hacer una correlación entre nuestras variables de interés. Entonces, vamos a correlacionar glucosa, vamos a correlacionar edad, índice de masa corporal, circunferencia abdominal. Y vamos a ver si se cumple este primer supuesto de que hay una correlación lineal entre estas variables. Cuando correlacionamos glucosa con edad, la correlación es positiva, es una correlación leve, 0.473, con índice de masa corporal, 0.628, y la variable que tiene una correlación más fuerte es circunferencia abdominal. Las tres son correlaciones positivas. Esto quiere decir que al aumentar circunferencia abdominal, índice de masa corporal y edad, se aumenta también la glucosa. Nuestro siguiente paso es hacer nuestra regresión. Lo primero que vamos a hacer es una regresión lineal simple, considerando la variable que tiene más impacto, que es circunferencia
abdominal. Entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a regresión lineal. Nuestra variable dependiente va a ser glucosa, nuestra variable independiente, circunferencia abdominal. Nos vamos a ir a estadísticos y en estadístico vamos a elegir intervalo de confianza. Y le damos a aceptar. Vamos, la primera salida es esta. En esta primera salida nos da la R cuadrada y R cuadrada ajustada. Vamos a tomar la R cuadrada, la ajustada la vamos a tomar en cuenta cuando tengamos diferentes variables. Entonces, en este momento, pues vamos a elegir la variable, la R cuadrada ajustada. Esta R cuadrada de lo que nos habla es de la capacidad de predicción de nuestro modelo, nos habla también de la relevancia clínica y de qué tanto la variable independiente va a predecir la variable dependiente. Entonces, circunferencia abdominal predice el 46% de la variable dependiente, que es glucosa. Después tenemos este cuadro de ANOVA. ¿Qué significa este cuadro de ANOVA? Me va a dar la significancia global del modelo y nos va a hablar de su capacidad de predicción. Si su capacidad de predicción es más allá del azar o si se debe al azar. Entonces, esta capacidad de predicción es mayor que el azar. Ahora, ¿de qué significa esta prueba de ANOVA? Lo que toma en cuenta ANOVA es en el numerador la regresión. Esto quiere decir que es la R cuadrada o la varianza de Y atribuida a X entre el residuo. ¿Qué es el residuo? Tiene que ver con el error del modelo y con esa varianza de Y que no se atribuye a X. Entre mayor sea el numerador y menor el denominador, mayor va a ser el valor de F y más probable es que este modelo sea significativo. Cuando nosotros hacemos una regresión, cuando intentamos en un proyecto hacer una regresión, en los primeros 100 participantes vamos a medir tanto la variable, en este caso glucosa, pues necesitamos forzosamente medir el valor de glucosa en ayuno. Si quiero tomar los datos a partir de ese resultado, en los siguientes estudios, en las siguientes poblaciones, pues ya lo único que voy a hacer es utilizar la fórmula que ellos nos dan y a partir, en este caso, de la circunferencia abdominal, yo voy a intentar predecir el valor de glucosa. Pero entonces voy a tener, si yo sustituyo mi valor de la fórmula, entonces mi fórmula es la constante es el valor de alfa, beta 0, o el valor que va a tomar Y cuando X vale 0. Entonces, en este caso es menos 79.29. Después voy a tener el valor de beta, que es 1.93. Este valor de beta lo que significa es que por cada centímetro de circunferencia abdominal va a aumentar 1.93 miligramos por decilitro el valor de glucosa. Entonces, esto por circunferencia abdominal. Entonces, a partir de esta fórmula, y podemos asumir que tenemos una persona que tiene 100 centímetros de cintura. Entonces, 1.93 por 100. Y a esto le vamos a restar menos 79.29. Entonces, tenemos 1.93 por 100 menos 79.29. Esto nos va a dar un valor de 113. Este sería el valor de glucosa predicho a partir de la fórmula. Y aquí tendríamos que comparar contra el valor real. Si el valor real de esta persona fuera 120, esta diferencia entre el valor predicho y el valor real sería de 7 miligramos. A esto se le llama residuo.
Un modelo perfecto implicaría que no hay residuo. El valor real es igual al predicho y esto se asociaría a una R cuadrada perfecta, a una R cuadrada de 1. Entonces, de estos dos elementos se deriva el valor de F, que nos habla de la significancia global del modelo. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar nuestra parte inferior. Entonces, tenemos nuestro valor de alfa, beta 0, constante, intersección, menos 79.2. Después tenemos nuestro valor de beta. Junto con el beta va el intervalo de confianza, que es 1.67 a 2.1. Este valor, como no atraviesa el cero, este es significativo. Si yo solo les diera el beta y los intervalos de confianza, sabríamos que es significativo porque no atraviesa el cero. Pueden ser estos betas positivos o pueden ser negativos, pero ambos tienen que ser o positivos o negativos. Un beta negativo implicaría que al aumentar la variable X, la variable Y disminuye. Por ejemplo, al aumentar la edad, la tasa de filtrado glomerular disminuiría. Ok. Ahora, siguiente paso. El siguiente paso, ya que tenemos nuestra variable cuantitativa, la siguiente variable que tenía una suficiente capacidad de predicción en nuestro modelo es índice de masa corporal. Podemos agregar índice de masa corporal, la variable edad, que también era predictora, pero también podremos agregar variables que son dicotómicas. Vamos a agregar consumo de frutas y verduras. ¿Ok? Ahora, la capacidad de predicción de este modelo es 52%. El modelo anterior, que tomaba en cuenta solo circunferencia abdominal, predecía 46%. Este modelo predice 52%. Como vemos, la variable más importante como predictora es circunferencia abdominal. Eso parece, a partir del valor de R cuadrada. Ahora, tenemos nuestro valor de ANOVA. Regresión entre residuo nos da un valor de F de 71. Es significativo. Esto quiere decir que este modelo está siendo predictor del desenlace. Ahora, vamos a analizar este modelo. Tenemos la variable circunferencia abdominal, tenemos la variable índice de masa corporal, edad y consumo de frutas y verduras. Cada variable por sí misma va a tener una significancia estadística. En este modelo, la variable edad no es significativa, por lo cual podríamos sacarla de nuestro modelo. Y vamos a ver que en realidad la R cuadrada no se va a modificar demasiado. Vean, la R cuadrada quedó prácticamente igual, 0.52, 52% de la varianza de glucosa se debe a circunferencia abdominal, índice de masa corporal y consumo de frutas y verduras. ¿Ok? Ahora, sigue siendo significativa mi prueba de ANOVA y ahora, a partir de diferentes variables, voy a tener mi fórmula para predecir regresión. Entonces, voy a tener Y es igual a, ahora mi intersección beta 0 o alfa es menos 100.34. Voy a ir sumando cada una de de las variables que consideramos predictoras. Entonces, primero, circunferencia abdominal tiene un beta de 1.280. Esto lo voy a multiplicar por el valor que yo tenga de circunferencia abdominal. Le voy a sumar índice de masa corporal. El beta es 3.2, 3.28, y esto lo voy a multiplicar por el índice de masa corporal. Y después tengo el beta de consumo de frutas y verduras. Es menos 13.95. Y esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Lo primero que tengo que ver es cómo está codificada esta variable de consumo de frutas y verduras. Entonces, esta variable está codificada como 0, sin consumo de frutas y verduras,
y 1 consumo de frutas y verduras. Entonces, ahora sí, en mi fórmula voy a agregar. Si una persona consume frutas y verduras, lo voy a multiplicar por 1. Si no consume, por 0. Entonces, 1 consumo de frutas y verduras. ¿Ok? Esto quiere decir que si una persona consume frutas y verduras, va a tener menos 13.95 miligramos por decilitro menos de glucosa que una persona que no consume frutas y verduras, donde el menos 13 se multiplica por 0 y entonces ahí sería 0. Pero si lo multiplico por 1, tendría una disminución en la glucosa de menos 13.95. Y para repasar, por cada centímetro que se aumente de circunferencia abdominal, va a aumentar la glucosa. ¿Cuánto? 1.28 miligramos por decilitro. Por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal, va a aumentar 3.28 miligramos por decilitro el valor de glucosa. Ahora, todas las variables que metí al modelo, estas 3 variables son variables que son significativas. Y la capacidad de predicción de mi modelo es 52%. Ahora, quiero que prestemos atención un poco a los valores de beta. Entonces, los valores de beta que vamos a utilizar en la fórmula son los que están en esta primer columna que dicen coeficientes no estandarizados. Después voy a tener una medida de error. El beta se pondera y toma en cuenta el error para darme algo que se llama coeficiente estandarizado. Si nosotros a partir solo del beta intentáramos saber cuál es la variable que tiene más impacto, pues diríamos que es el consumo de frutas y verduras, que tiene un beta de 13. Una variable que no está asociada, acuérdense, o que no es predictora, tendría un beta de 0. Entonces, en este caso, parecería que es consumo de frutas y verduras. ¿Pero por qué les digo parecería? Porque esta variable, al ser cualitativa, al ser dicotómica, solo tiene 2 opciones de valores posibles, o 0 o 1. Mientras que índice de masa corporal tiene diferentes valores cuantitativos y circunferencia abdominal, pues tiene una mayor gama de valores cuantitativos. Entonces, y además, cada variable está en diferentes unidades de medición. No podrían ser equiparables sin la circunferencia en centímetros, el índice de masa corporal en kilogramos metro cuadrado o consumo de frutas y verduras, determinada dicotómicamente como 0 y 1. Para tener una medida de medición estandarizada, se calculan los coeficientes estandarizados. Esta no se toma en cuenta para la fórmula. Lo único que me va a decir el valor absoluto, es decir, sin importar el signo positivo o negativo, es cuál es la variable que está aportando más al modelo. La variable que aporta más a este modelo es circunferencia abdominal. La segunda es índice de masa corporal y la tercera es consumo de frutas y verduras. Siempre la variable que va a tener menor impacto va a ser una variable cualitativa. Como ven ustedes, la variable cualitativa es la que tiene un mayor error en la medición. Entonces, si tomamos en cuenta el beta y el error, tenemos este beta estandarizado y acuérdense, solo me dice cuál es la variable que más aporta al modelo. ¿Ok? Las 3 variables son significativas. Si analizamos el valor, el intervalo de confianza del beta, pues todas son o positivos o negativos. Entonces, circunferencia abdominal tiene un intervalo que va de 0.93 a 1.6 y consumo de frutas y verduras tiene un valor de menos 22 a menos 5. En ambos casos, no atraviesa el 0 o los valores son o positivos o ambos negativos. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a intentar identificar qué tan preciso es este modelo que tiene una R cuadrada de 0.52. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es meter a la fórmula, a nuestra calculadora, una fórmula
e intentar calcular el valor de glucosa utilizando esta fórmula para todos los participantes. Pero esta base tiene tantos participantes que no lo podríamos hacer a mano. Entonces vamos a meter la fórmula y vamos a comparar. Vamos a comparar el valor predicho por la fórmula con el valor de glucosa real. Esto nos va a ayudar a saber si esa R cuadrada de 0.52 es suficientemente buena como predictora o no, o tiene algún grado de error. Entonces, nos vamos a ir a transformar, calcular variable, y vamos a ir desglosando los elementos de nuestra fórmula. Entonces, lo primero, esta variable se va a denominar glucosa predicha. ¿Por qué? Porque es predicha a partir de la fórmula y de los diferentes valores que va a tener cada una de las variables independientes. Entonces, el primer dato que vamos a considerar es nuestra intersección, que es menos 100.343. Después vamos a sumar el valor de beta y vamos a poner el siguiente valor, que es 1.28 para circunferencia abdominal por circunferencia abdominal. Después le vamos a sumar el siguiente beta, que es el de índice de masa corporal. Índice de masa corporal tiene un beta de 3.287 por índice de masa corporal. Y después vamos a sumar nuestra última variable, que es consumo de frutas y verduras, que es menos 13, bueno, aquí podremos dejar menos 13.956 y esto lo vamos a multiplicar. Aquí falta el paréntesis. Lo vamos a multiplicar. Aquí la multiplicación es con asterisco y esto lo vamos a multiplicar por consumo de frutas y verduras. Ok, cerramos el paréntesis. Esta variable calculada nos la va a poner al final. Entonces, el valor de glucosa, vean, si sustituimos estos datos, el valor de glucosa real es 524. El que está predicho por mi fórmula es 214. Esta diferencia entre 524 y 214 es a lo que se llama residuo. Pero esto va a ir variando para cada uno de los participantes, de tal suerte que aquí tenemos 196 y 181, 122 y 155, 90 y 93, 90 y 96. Entonces, ¿qué podríamos hacer para determinar qué tan preciso es mi modelo o no? Podemos hacer una T pareada que compare glucosa real contra glucosa predicha. ¿Qué es lo que esperaríamos? Si el modelo es suficientemente bueno, esperaríamos que no hubiera diferencia, que tuviéramos un valor de P no significativo. Entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a comparación de medias, comparación de una T para muestras emparejadas o T pareada, y pues colocamos glucosa real contra glucosa predicha y vamos a ver de cuánto es la diferencia. Tenemos la glucosa real en 103, la glucosa predicha en 106. Tenemos una diferencia de medias de menos 2.82. Este modelo, entonces, que tiene una R cuadrada de 0.52, me da una diferencia entre las medias, entre el valor real y predicho, de menos 2.8 y una significancia estadística de 0.12. Esto quiere decir que no hay diferencia entre las medias y podríamos estar seguros de que este modelo propuesto con estas tres variables, que es un modelo parsimónico, es sencillo. A partir de estas tres variables sencillas, yo puedo predecir
mi variable de desenlace con indicadores que son fáciles de medir en la clínica. Entonces, pregunto si consume frutas y verduras, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, y a partir de aquí yo puedo predecir el valor de la glucosa. ¿Qué tan preciso? Pues la diferencia entre el valor real y el predicho va a ser de menos 2.8 y el valor de P no es significativo. Ahora, ¿cómo vamos a graficar una regresión? Entonces, aquí nos guarda los últimos pasos de que hemos llevado a cabo en SPSS. Nos vamos a regresión lineal y nos vamos a gráfico. En el eje de las Y voy a tener a mi variable dependiente. En el eje de las X voy a tener a mi variable predicha. Esta variable predicha que yo calculé a partir de índice de masa corporal, circunferencia abdominal y consumo de frutas y verduras. Me va a dar un diagrama de dispersión. Vamos a ver cómo queda nuestro gráfico. Vean, es un gráfico de dispersión. En el eje de las Y yo tengo mi variable de glucosa o mi variable dependiente. En el eje de las X yo tengo el valor de glucosa predicho a partir de la fórmula, que es el ejercicio que ahorita metimos a la calculadora. Le doy doble clic y en la parte superior voy a agregar esta opción. Me va a agregar mi pendiente. ¿Ok? Me agrega mi pendiente, me da mi R cuadrada y me da una fórmula. Esta fórmula no es la del modelo. Entonces, esta no es. Yo la puedo seleccionar, la puedo eliminar y la puedo corregir en Word. Entonces, a partir de este gráfico, ya lo cierro y lo puedo exportar, lo puedo mandar a Word. Lo voy a guardar a Word y a partir de ahí yo voy a hacer las modificaciones pertinentes a este gráfico para que sea más útil para el lector. Vean lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar la fórmula. Acuérdense que esto tiene como utilidad que sea algo que en la clínica me facilite la medición del desenlace. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Entonces, ahora sí, ya que estoy en Word, puedo insertar un cuadro de texto y en el cuadro de texto puedo colocar mi fórmula. Entonces, mi fórmula quedaría de la siguiente manera. Entonces, quedaría como menos 100.34 más beta, que es 1.28, esto por circunferencia abdominal. Después, más 3.28, y esto lo voy a multiplicar por índice de masa corporal, y para finalizar, menos 13.956 por consumo de frutas y verduras. Lo que yo tendría que especificar es que consumo de frutas y verduras está codificada como 0 sin consumo y 1 con consumo. Y con esto quedaría listo nuestro análisis de regresión. Espero que esta pequeña clase les sea de utilidad para poder hacer ejercicios de interpretación y ejercicios para realizar una regresión lineal en SPSS. Gracias.